Buenos días. Vamos a seguir con nuestro estudio de José y hoy nos toca ver casi un panorama de toda su vida, empezando desde jovencito, donde empezó nuestra historia, y llegando a un punto culminante que es justamente su exaltación. Entonces vamos a, se me ponen ahí. José, su humillación y exaltación. Y vamos a sacar algunos pasajes de diferentes capítulos y también un pasaje que encontramos en los Salmos para basar el estudio en este momento. José, su vida la podemos dividir en tres grandes actos. Vieron que Salomón dice, cada cosa tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para estar contento, hay tiempo para llorar, y así sucesivamente. Y así sucedió también en la vida de José. Y así también pasa en tu vida, en la mía. Hay diferentes momentos, pero cada uno de esos momentos tiene su razón de ser. Tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene un plan en la mente de Dios. Recién cantábamos esta preciosa canción, ¿no? Aún en la tormenta, Él es mi roca. Es la seguridad que tiene el creyente y la tenés vos también, la podés tener si pones tu confianza en el Señor. Entonces vamos a ver esos tres actos en la vida de José. En primer lugar, José, el preferido. Recuerdan que era el preferido del padre, porque habrá sido, bueno, lo sabemos a través de diferentes pasajes bíblicos. Raquel era la chica que Jacob, el papá de José, amaba sobre todas las cosas. Entonces, había una cosa media rara en aquel entonces. Trabajó 7 años para conseguirla. Había que pagar una dote. Entonces, el suegro dijo, bueno, te doy mi hija, pero tenés que trabajar 7 años. Cuando llegó el momento del casamiento, claro, en aquel entonces cubrían completamente a la mujer. Llegó el momento de la noche de bodas, el suegro, realmente un tipo muy especial, le mandó la otra. No, le mandó a Raquel. La otra era media feucha, ¿no? Entonces, Jacob quería a Raquel. Y a la mañana cuando se despierta, de repente al lado de él estaba Lea, no estaba Raquel. Entonces, claro, se armó un tremendo revuelo. Entonces él dice, no, es una costumbre acá que no se da primero la más jovencita, porque Raquel era más jovencita, se da la primogénita. Pero si vos querés Raquel, no hay ningún problema. Trabajás 7 años más y yo te doy a Raquel también. Era un flor de vivo. Pero la cuestión es que entonces trabajó 14 años por Raquel. Por eso la amaba. Después tuvo el problema de pasar muchísimos años sin poder tener hijos. Y al final tiene a José. Y un par de años después tiene su segundo hijo, Benjamín. Y en el momento del parto ella muere. Entonces, dice allí en Génesis 37 que Jacob amaba mucho a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Génesis 37:3. Y no solo eso, sino que hasta lo destacó frente a los demás hermanos, con una túnica de colores muy especial. Ahora, los eruditos judíos dicen que no solo era de colores, en el original da la idea que tenía mangas largas, flecos y adornos. Y entonces, claro, ya con ese vestido medio de la realeza, con lo cual lo destacaba sobre los demás hermanos, y los hermanos no lo podían ver ni en pintura, entonces ya dejó de ocupar ciertas funciones y trabajos en la casa. En el 37:2 vemos que él salía a pastorear con los hermanos, o sea, hacía las tareas que los demás hermanos hacían también. Pero luego en el versículo 12, 37:12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y ahí José ya no está. José se quedó en la casa. Claro, el ser el preferido del padre tenía un montón de ventajas. Entonces ya no estaba ocupado tanto en ese servicio tan duro, estar a la noche, a la intemperie, cuidando las ovejitas y todo esto. Claro, a José le convenía. No vemos en ningún momento que José dice, papá, acá me estás tratando en forma injusta respecto a los hermanos, no conviene esto. No, obviamente a él le convenía. Uno se adapta muy fácil a las situaciones positivas en la vida. Y a veces uno no tiene en cuenta mucho a los demás. Cuando le va bien, y disfrutamos, obvio, pero no miramos un poquito lo que está a nuestros costados. Entonces llegó el momento, claro, que
que José, muy elevado desde el punto de vista de su padre, y quizás se la creyó un poquito también. Ahí viene el bajón. El segundo acto, José humillado. De esto ya lo conocemos bastante. Entonces ahí este muchacho que también había tenido unos sueños de grandeza, que obviamente eran sueños dados por Dios porque después se cumplieron, donde él se veía rodeado de su familia y todos se inclinaban frente a él. Eso le cayó re mal a los hermanos. Entonces cuando le ven venir ahí buscándolos, dicen, mira, ahí viene el soñador, matémosle. Al final no lo mataron, lo tiraron a una cisterna, de ahí lo vendieron como esclavo a Egipto. Camino de humillación. Me imagino la angustia de José. De hecho, la Biblia lo dice, cuando de repente aparecen esos tipos ahí completamente desconocidos, hablando otro idioma, y le ponen las cadenas y lo llevan al mercado de esclavos en Egipto. Allí es comprado por el encargado de matar a la gente ahí en Egipto. El peor patrón que le podía tocar. Camino de humillación. Pasar bien por abajo. Pero no terminó allí, no solo esclavo, sino después acusado injustamente por la esposa de Potifar y termina ¿dónde? Ya lo vimos, en la cárcel. Injusticia sobre injusticia. Y uno podría decir, pero ¿hasta cuándo? Esto no va más. 13 años de humillación tuvo que pasar este muchacho. 13 años pasando por abajo en todo sentido de la palabra. 13 años. Ahora, 13 años de humillación, pero que tenían un propósito. El camino, ser el preferido del Padre, cisterna, esclavo, prisión. Pero esto tenía un propósito. Siempre cuando el Señor nos deja pasar por caminos de humillación, esto tiene un propósito. En primer lugar, bajar nuestro orgullo, eso sin lugar a duda. Y creo que José aprendió muy rápido esa lección. Si algo de orgullo tenía, algo de soberbia, algo de creérsela, bueno, se le pasó en el camino hacia Egipto. Pero había otros propósitos más que Dios le quería enseñar. Y el principal propósito es, en los caminos de humillación, empezás a conocer más a Dios. ¿Saben? A veces, cuando uno tiene que pasar por esas injusticias de la vida, situaciones difíciles que uno no comprende, pruebas, dificultades, oposición y un millón de cosas que le pueden suceder a uno que realmente nos desagradan, la reacción de nosotros es muy variada. Algunos reaccionan con amargura, con resentimiento, con bronca, con deseo de venganza. Se vuelven personas airadas, enojadas, resentidas, malhumoradas todo el tiempo. Hay otras que se tiran abajo, entran en profundas depresiones, se aíslan de los demás y hasta quizás terminan en intentos de suicidio. Otros se tiran a intentar olvidar toda esta situación y se meten en vías de escape. Pueden ser el alcohol, las drogas, el sexo, las fiestas, pero saben muy bien que al final terminan peor. No encuentran la solución allí. Entonces, los caminos de humillación en la vida, y nos va a pasar, si no nos está pasando o ya nos pasó, nos ha de pasar a todos. Eso pasa a lo largo de toda la vida. Entonces, tenemos que tener una mente muy atenta a esto, es decir, ¿qué voy a aprender de esto? Y es interesante lo que aprendió este joven. En el Salmo 119, 71 hay una frase que José seguramente podría afirmar. Obviamente vivió mucho antes, pero dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda. En ese caso, que aprenda tus estatutos, tu palabra. Me es bueno haber sido humillado. Lo puedo decir en mi propia vida también. Fue muy necesario, pasé por caminos de humillación muy duros, muy difíciles. Con mi esposa llorábamos todos los días por situaciones muy adversas que tuvimos que pasar. Pero el Señor trabajó en nuestras vidas, fue necesario. Y hoy miramos para atrás y decir, fue bueno que haya sido humillado. Fue bueno, fue necesario. Ahora José, volviendo a José, vayamos al capítulo 39 de Génesis. 39, habíamos dicho que 4 veces aparece en este capítulo que Jehová estaba con José. 2 veces mientras era esclavo de Potifar.
y 2 veces en el pozo más bajo. O sea, de la cisterna a la esclavitud, de la esclavitud a la cárcel. O sea, peor imposible, ¿no? Bueno, justamente cuando estaba en lo más abajo, sus pies estaban atados con grillos, con cadenas. Allí dice en el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 24, la segunda parte todavía añade, Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Allí vemos entonces que José, en ese camino de humillación, descubrió más de Dios. Aprendió a conocer más a Dios. ¿Y qué de Dios? Específicamente en los 2 versículos que leímos aparecen 4 características. En primer lugar, la presencia de Dios. En segundo lugar, la misericordia de Dios. La gracia de Dios. Y la prosperidad dada por Dios. Entonces vamos en primer lugar por la presencia de Dios. ¿Qué aprendió de Dios? Entonces la presencia. Se dio cuenta que Dios estaba con él, siendo esclavo, siendo encarcelado injustamente, Dios estaba con él. El apóstol Pablo, ya llegando al final de su vida, o sea, este gran maestro, gran evangelista que predicó el evangelio por tantos lugares, levantó tantas iglesias, infinidad de almas se salvaron. Un siervo muy útil en las manos del Señor. Llega al final de su vida y tiene que decir, estaba preso. Tenía que presentarse frente al César y dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. El gran apóstol Pablo no tenía un amigo que lo acompañara. No tenía uno que estuviera al lado de él. Ni uno que lo apoyara. Pero dice el versículo siguiente, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor está a tu lado. En esos momentos de debilidad, de dificultad, de opresión, de humillación, del camino de humillación, el Señor está a tu lado. No te olvides de eso. En cada momento, en la tempestad, Él es tu roca. Acordate de esto y búscalo y vas a encontrar más de Él. La presencia del Señor está garantizada. Simplemente búscalo. Llámalo. Él está ahí. En ese camino de la humillación, la segunda cosa que él aprendió respecto a Dios fue la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Viene de miseria la palabra inclusive, ¿no? O sea, es alguien que actúa referente a alguien que está pasando por una situación miserable. Nosotros quizás pasamos por algún lugar, vemos a un tipo tirado bajo un puente, durmiendo entre cartones y dice, ¡ay, pobrecito! No dio lástima. ¿Pero saben lo que es misericordia? Misericordia es ver la miseria y actuar en relación a lo que está pasando a esta persona. Eso es misericordia. Y es más, en el contexto bíblico todavía añade algo más la misericordia. Está asociado con el hecho que Dios no nos castiga de acuerdo a lo que nuestros hechos merecen. Eso es misericordia. Y a su vez en la Biblia, la misericordia de Dios siempre está asociado también con la consolación. Él actúa viendo nuestra miseria, actúa a pesar que no lo merecemos y actúa consolándonos. ¿Recuerdan el pasaje allí en 1 Corintios 1, versículo 3? 2 Corintios 1, 3. Mas el Dios y Padre de toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, actúa a favor del que está en miseria, que somos nosotros, y nos consuela. Va asociado. Por eso yo entiendo a la situación de José. Él vivía la miseria más triste que uno pueda vivir. Pero él era consolado por Dios, porque Dios le mostró su misericordia. Entonces aprendió a conocer a un Dios lleno de misericordia y bondad. Y el Dios que lo consolaba. En ese camino de la humillación también vemos brillar la gracia de Dios. Recién decíamos que la misericordia significa que Dios no nos da como castigo lo que nosotros mereceríamos, sino que actúa a nuestro favor, en nuestra miseria. Ahora la gracia inclusive va un paso más. No solo no nos castiga como merecemos, sino que nos regala algo que no merecemos. Y ahí podríamos empezar con la salvación, por supuesto.
Es un regalo de Dios. La salvación Dios te la está ofreciendo. Es un regalo. No tenés que ser buena persona para conseguir la salvación. No tenés que adherirte a una religión para tener la salvación. Es un regalo. Dios te lo ofrece. Vos con un regalo puedes hacer dos cosas. Aceptar, decir gracias, o rechazar y bueno, te lo perdiste. La gracia se manifiesta también continuamente. Gracia sobre gracia podemos tomar en su presencia. Esos dones inmerecidos, regalos de Dios que realmente no merecemos y el Señor está dispuesto a darlo. Por eso es tan fascinante la vida cristiana. Siempre de nuevo ves la mano de Dios obrando en tu vida, actuando en detalles, actuando en cosas realmente trascendentes. Pero ves, ahí está pendiente de vos. Por eso es fascinante la vida cristiana. Qué lástima que alguno lo eche a perder, que no lo quiera, que lo rechace. Es un regalo. Lo puedes aceptar o rechazar. La gracia también se manifiesta en dones espirituales. Cada uno al recibir a Jesucristo como su Salvador tiene un don, al menos uno, que lo capacita para una tarea especial, o sea, hecha a medida para tu vida. O sea, Dios tiene un propósito con tu vida. Es genial, es maravilloso y te va preparando aún en medio de las circunstancias adversas. Entonces vemos la presencia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Qué más aprende de Dios? Y la provisión de Dios o la prosperidad dada por Dios. Porque sea en el momento que era esclavo, fue ascendiendo, ocupando mayores puestos de responsabilidad. Llegó a la cárcel, obviamente como un delincuente más. Y encima, el que lo había mandado a la cárcel era el jefe de los verdugos. Así que, ¿sabes cómo le daba el carcelero al principio? Ahora, de repente, se dio cuenta, lo mismo que Potifar. No, este hombre fiel. Y empezó a ascender, seguía estando en la cárcel, seguía estando atrás de barrotes, pero estuvo a cargo de toda la cárcel. Interesante. Vimos Dios lo prosperaba. Ahora, ¿para qué? ¿Qué tuvo que aprender entonces a través del camino de la humillación? Muchas características de parte de Dios. Pero esto tenía un propósito, un sentido. Dios lo estaba preparando. Dios estaba capacitando a una persona, ocupando diferentes puestos de responsabilidad. Fue fiel en lo poco y Dios le fue dando más. Dios lo fue madurando. Las pruebas nos maduran, nos hacen más firmes. Ahora, ¿cuál fue la actitud en este tiempo de humillación? En esa segunda época o acto de la vida de José, ¿cómo actuaba? Porque uno, frente a esas circunstancias, ya dijimos, uno puede volverse duro, insensible, molesto, con deseos de venganza, deprimido, queriendo suicidarse, diferentes reacciones. ¿Cómo reaccionó José? Y creo que es un tremendo ejemplo para nosotros cuando pasamos por necesidades y pruebas. En primer lugar vemos su servicio fiel, ya lo nombramos. Sea como esclavo, sea como preso, él era fiel. En lo chico como lo grande. Vemos su sujeción a cada amo o jefe que tenía. Sujeción inclusive a los presos porque les servía. Les buscaba hacer la estadía en esa cárcel oscura, fea, maloliente, lo mejor posible. Les servía a los presos. No sea que se muera. Este es un asesino, este hizo lo otro. ¿Qué me importa? ¿Miro por mí? No. Estaba pendiente de los demás. Y justamente en cuanto a eso, o sea, no solo era siervo fiel, no solo se sujetaba a sus jefes, sino también era sensible. Acompáñenme al capítulo 40, 46 y 7. Allí Faraón tenía diferentes oficiales y dos de esos oficiales algo se habían mandado, una grosa. Entonces, uno era el copero, que era el encargado de probar toda la comida y la bebida del faraón, para que no lo envenenaran. Entonces, era una persona de mucha confianza del faraón. Y el otro era el panadero. Los dos, por alguna razón, terminaron en la cárcel. Quizás se les había quemado el pan y el copero, qué sé yo, lo dejó pasar y el faraón se enojó porque el pan estaba quemado, no sé. Sea lo que haya sido, los dos terminaron en la cárcel. Y ahí tienen ambos, cada uno un sueño. Y a la mañana sucede lo siguiente. Y fíjense la actitud de José. Acuérdense, era un preso más. Ahora miren cómo actúa. 46. Vino a ellos José por la mañana y los miró. Y aquí que estaban tristes.
Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Es una persona que demostraba empatía, era sensible. Él había sido probado, estaba siendo probado. Y como ya vimos, cuando uno es probado, uno se puede volver duro, insensible o sensible. Porque uno vivió lo mismo, vive lo mismo. Entonces tiene la capacidad de asimilarse mejor. Tengo un excelente amigo que cuando era chiquito, preadolescente, una patota de jóvenes lo violó. Fue tremendo, fue asqueroso, fue horrible. Lo destrozaron. Recién a los 23 años, después de un drama tremendo, pudo abrirse a las 4 de la mañana en mi casa, después de hablar 4, 5, 6 horas, no me acuerdo cuánto. A las 4 de la mañana al final le explotó y contó todo lo que le había pasado. Lo estuvimos acompañando durante 2 años. Tenía tendencias homosexuales y una vida destrozada, pobrecito. Pero Dios lo sanó. Dios curó esas heridas. Está casado, formó un excelente matrimonio. Pero sobre todo, por lo que pasó ahora, tiene una sensibilidad especial para con personas que pasan lo mismo. Es director de escuela dominical. Y cuando ve muchachitos con cierto, no sé cómo lo hace, pero obviamente es más sensible en esa área. Este está siendo abusado. Habla con él, sí, está siendo abusado. O sea, vos fíjate cómo las circunstancias adversas lo hicieron más sensible. Por eso, que sea siempre así. Cuando pasen injusticias en tu vida, no te cierres, no te pongas duro, no te quieras esconder en tu casita de caracol o caparazón de tortuga, sino fíjate qué es lo que quiere obrar Dios en tu vida, porque va a llegar el momento que con la consolación con la cual fuiste consolado, 2 Corintios 1, 3 y 4, vas a poder también ayudar a consolar a otros. ¿Para qué? Dice allí. Hay un propósito y Dios te quiere hacer más sensible a las necesidades de los demás. Lo logró perfectamente con José. Entonces vemos que siervo fiel, sujeto, sensible, pero algo más. Reconoce siempre el señorío de Dios. Allí estos hombres tienen ese sueño y entonces en el versículo 8 dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? O sea, él busca la guía del Señor, se sujeta a la soberanía del Señor y sabe que Dios puede. Y da testimonio. ¿Recuerdan? Había dado testimonio frente a Potifar, frente a la esposa de Potifar. Ahora da testimonio frente a los oficiales del rey. Era un tipo que continuamente reconocía el señorío de Dios sobre su vida y sobre la de los demás y daba testimonio de ello. A su vez era sincero, porque los dos le cuentan los sueños. Y al uno le dice: mira, tu sueño significa que en 3 días vas a salir, Faraón te va a sacar de la cárcel y vas a ser restaurado a tu puesto anterior. Bárbaro, el copero feliz de la vida. Ah, qué bueno. A mí me va a salir bien la cosa. Entonces José le dice: che, cuando salgas, acordate por favor, mira, estoy injusto acá. Me pusieron preso, pero esto no corresponde. Me hicieron una tremenda injusticia. Así que cuando salgas, si puedes dar una palabra ahí frente al Faraón. Obviamente esto no funcionó. El copero se olvidó. Pero volvamos al otro. El panadero tuvo un sueño similar, pero la interpretación era otra, diferente. Allí José le tiene que decir: mira, lamentablemente tu sueño significa que en 3 días Faraón te va a sacar de la cárcel, pero para ejecutarte. Evidentemente se mandó algo mucho más grave. Pónganse en la situación de José. ¿A mí qué me importa? Aunque Dios me lo haya revelado que este se va a morir, allá él. Hacer como algunos médicos hacen, ¿no? Que la persona está con cáncer terminal y entonces el paciente le pregunta al médico: y médico, a ver, ¿qué hay de mí? ¿Qué piensa? Y no, está todo bien, está todo bárbaro, tranquilo, tranquilo. Y a los 3 días muere. El médico ya sabía que se iba a morir, pero no lo quería poner ansioso, molesto, desesperado. Un gran error, porque así no se pudo preparar para la eternidad. José era sincero. Le mostró la realidad en la cual se encontraba este hombre y quizás hasta le ayudó a buscar la paz en Dios. Pero ¿cómo se lo pudo haber dicho? Y diciéndole la verdad: mira, vas a morir y vas a estar lejos de Dios para siempre. Y eso va para todos, ¿sí? Tened en cuenta.
Por eso somos tan sinceros acá también. Decimos, mira, si aceptas a Cristo vas al cielo. Pero si lo rechazás, hay un infierno también. Hay que ser sincero. Hay que mostrar las cosas como son. Para que la gente pueda no asustarse. No, para prepararse. Hay que advertir del peligro. Bueno, José lo era. Pero también era sereno. Sereno en el sentido de tranquilo. Porque allí el copero sale y se olvida. Se olvida de José y por 2 años. 2 años. La serenidad a pesar de la tormenta. Acordate, Él es fiel. Jesús es fiel. Confía en Él. Deposita toda tu fe y confianza en el Señor, aún en medio de la tempestad, aún en el camino de la humillación. Cuando todo está mal, el Señor sigue estando a tu lado. Confía en Él. Tranquilo. No te angusties, no desesperes. Justamente el Señor Jesucristo dijo que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es echar? Es tirar. Literalmente dejarlo en la presencia de Dios. Muchas veces nosotros tenemos nuestra mochila, ¿no? De nuestra angustia, problemas, tristeza, lo que fuera. Y vemos, ay Señor, mira cómo me pesa la mochila. Después salimos de la presencia del Señor. Seguimos cargando la mochila. ¿Por qué no se lo dejas en la presencia del Señor? Y aunque lo tengas que hacer 20 veces en el día, Señor, acá está mi carga. Por favor, encárgate. Él es fiel. Podemos estar tranquilos, serenos, aún en medio de la tempestad. Entonces llegamos a la tercera parte, el tercer acto de la vida de José. José exaltado. Obviamente a todos nos encantaría llegar de entrada, estar ahí arriba, ¿no? Obvio. ¿A quién no? Y no pasar por ese camino de humillación. Pero para llegar a la punta de una montaña siempre empezás en el valle. ¿Es así? Para poder llegar a trascender tenés que aprender. Para ser exaltado tenés que ser humillado. Y a lo largo de toda la Biblia vemos que todos los personajes trascendentes, importantes, a través de los cuales Dios hizo cosas grandes, pasaron por caminos desérticos, por cárcel, por humillaciones. Piensa en Job, piensa en Abraham, piensa en David. Él también 13 años, igual que José, 13 años esperando que Dios cumpliera lo que le había dicho que iba a ser rey en Israel, escondiéndose por las cuevas y los desiertos de Israel, escapando de Saúl, acusado injustamente, traicionado constantemente. Pablo, años en el desierto. Jesús en el desierto. Y la peor humillación, Filipenses 2, 5 al 11. Ahí vemos los diferentes pasos. Siendo Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, en la condición de hombre siervo, en la condición de siervo la muerte, pero la muerte más humillante, la muerte de la cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El mismo camino. Queridos, si Jesús lo pasó, ¿por qué yo no? ¿Por qué vos no? Es el camino de aprendizaje. Es el camino normal. Nos gustaría llegar enseguida a ser jefes. Nos gustaría enseguida estar allá arriba, pero no es así en la vida cristiana. En la vida normal no es así. Entonces, eso también en José. La preparación para la exaltación. Vayamos un momento al Salmo 105. Ahí también se habla de José. Por eso tomo este pasaje, porque traza unos detalles que no aparecen en el relato en Génesis. Eso es lo genial de la Biblia, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, aún en otras páginas, que no están directamente en la misma historia, nos da algunos detalles más. Y realmente me hizo mucho bien meditar en esto. Salmo 105, 17 al 19, dice: envió un varón delante de ellos. Dios envió un varón delante de ellos, delante de los hermanos, delante de la familia, a José, que fue vendido por siervo, versículo 18. Afligieron sus pies con grillos, o sea, lo metieron en la cárcel. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. 2 veces aparece acá la alusión a que Dios lo hizo. Dios lo mandó adelante de ellos, delante de la familia. Versículo 17 al principio. Y al final del 19, el dicho de Jehová lo probó. Entonces, esto suena como que Dios fuera uno de estos muchachos
malvados, ¿no? Que agarran un gato y le atan unas latas a la cola, ¿no? O que empiezan a agarrar un insecto, le empiezan a sacar las patitas, ¿no? Y después el insecto está todo ahí, ¿no? Y no sabe qué hacer. No, eso Dios no lo hace, jamás, jamás. Voy a trazar un paralelo quizás más real y más cercano a ustedes. Están estudiando la mayoría de ustedes, ¿no? Secundario, facultad. Y quizás ahora cuando vuelvas del campamento tengas un tiempo muy especial que amás. ¿Qué tenés que dar? Exámenes finales, ¿no? A todos nos encanta eso, ¿verdad? Todos felices, ¿sí? Bueno, al menos uno sincero. Obvio que no nos gustan. Aborrecemos ese momento, nos llenamos de nervios y desesperación, y sobre todo si no estudiamos, obviamente, ahí estamos en el horno, ¿no? Pero, ¿para qué están los exámenes? ¿Para qué están las pruebas? Y bueno, hay algunos profesores que realmente son, no voy a usar la palabra que justo tengo pensando, pero son malos, ¿no? Y te la hacen sufrir y te hacen sudar la gota a gota. Pero, en líneas generales, ¿para qué están los exámenes? Para aprobar. O sea, las pruebas son para aprobar. Y a medida que vas superando prueba tras prueba, ¿qué va pasando? Vas avanzando de año a año. Y al final llega un momento que terminas ¿qué? Terminas el secundario. Terminas una carrera terciaria. Terminas una carrera universitaria o lo que fuera. Y ahí tirás el sombrerito, como parecen en las películas de Estados Unidos. Me encanta esa parte, ¿no? Que tiran todo el sombrerito para arriba. Acá no se da tanto esto, pero te enchastran todo, ¿no? De arriba abajo con huevo, aceite y vinagre y todas esas cosas, ¿no? Pero vos estás feliz, ¿por qué? Los que se recibieron, el último año se recibieron varios jóvenes en mi iglesia y tenemos un grupo de los jóvenes y ahí pusieron, miren, el viernes tal me recibo, pueden venir a tirarme huevos y harina. O sea, ellos mismos invitan a que los enchastren. ¿Pero por qué están felices? Al fin, el último examen lo di ayer, ya está. Aprobé, tengo el título. Bueno, la vida espiritual no es diferente. Dios prueba. ¿Pero para qué? Para aprobar. Para que vayamos subiendo de nivel. El que es fiel en lo poco, que fue aprobado allí, puede pasar al siguiente nivel. Más responsabilidades, más bendición. Dios te quiere usar cada vez más, pero es a través de pruebas. Entonces, preparación para la exaltación. El momento de la exaltación. Es muy, muy lindo este versículo 19. O leo el versículo 18 otra vez. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. Hasta la hora. Obviamente cada hora allí en la cisterna fue desesperante para el pobre jovencito. Las 2 semanas probablemente de camino a Egipto eran días interminables ahí arrastrando cadenas. En el mercado de esclavos cada minuto era un suplicio. Y en la casa de Potifar, ay Señor, ¿cuándo terminará esto? Y ni que hablar cuando terminó en la cárcel. Y para colmo, un tipo que le había ayudado todavía se olvida de él. 2 años. Señor, ¿cuándo? La hora. Tenía que venir la hora de Dios. Y saben, esa hora siempre llega. Hay una hora establecida por Dios para que terminen las circunstancias adversas, para que termine nuestra prueba, para que seamos encontrados aprobados. Y esa hora la pone Dios. De hecho, hasta pone la hora de nuestra muerte. En sus manos están nuestros tiempos. Yo no decido el momento del fin de mi vida. Dios sabe cuándo es y ahí pone punto final y es punto final. Mirá, con todos los avances de la ciencia y la medicina, no puedes añadirle ni un segundo. Así es. Dios determina. Dios determina el final de la prueba. Entonces, Dios tiene un plan. Y Dios tiene un tiempo. Quizás no, la mayoría de las veces queremos, Señor, es ya. Nosotros somos la cultura del instantáneo, ¿no? Del microondas. Lo pones 3 segundos y ya está cocinada la comida. No queremos salir ya del horno. Pero no, Dios lo hace a su tiempo. Y su tiempo es bueno. No te desesperes. Llega su hora. A todos nos llega, ¿sí? A todos. El propósito de la exaltación.
Volvamos a Génesis. Génesis 41. Génesis 41. Ahí llega al final ese momento tan anhelado. Quizás ya ni siquiera José pensaba en él. Evidentemente había tenido unos sueños, pero dice, bueno, en una de esas me equivoqué con esos sueños. Fue una ilusión nomás de mi orgullo, de mi soberbia. Pero no, ahí sucede algo interesante. Faraón tiene unos sueños. Y esos sueños él veía 7 vacas que salían del Nilo, unas vacas bien gordas, vieron que puede sacar unos buenos asados. Y de repente aparecen otras 7 vacas, pero flacas. Y esas vacas eran carnívoras. Un poco raro, ¿no? Bueno, eran sueños, tengan en cuenta eso, ¿no? Y esas vacas flacas se comen a las vacas gordas. Y quedaron flacas iguales. Después un segundo sueño, un grano, unas espigas de trigo, bien gruesas, llenas, muy fértiles. Parecía realmente una cosecha fenomenal. Y aparecen unas bien enjutas, bien sequitas, y se comen a las otras. Y despierta Faraón y le pregunta a los sabios, y los egipcios eran muy dados para interesarse en los sueños. Decían, los sueños tienen algún significado. Entonces había toda una especie de especialistas en el tema de explicar sueños. Pero ahí llegó el momento que, mira, acá no sabemos, no entendemos, no sabemos lo que significa. Y ahí estaba el copero, claro, le estaba sirviendo quizás justo un jugo. Lo tiene que probar antes. Faraón, nadie sabe el sueño. Ahí se acordó de alguien que le había interpretado un sueño en la cárcel. Yo me acuerdo, ahí en la cárcel había un hebreo. Él nos explicó el sueño que habíamos tenido tanto el panadero como yo. Y tal cual como él lo había dicho, así que se cumplió. ¿Y qué esperas? Tráelo ya, le dice Faraón. Y enseguida le cambian la ropa de preso de José por una un poco limpia, ¿no? Presenta a Faraón y Faraón le cuenta el sueño. ¿Vos sabés interpretar sueños? No, yo no sé nada. ¿Y para qué me trajeron a este? Dios sabe. Así como se lo había dicho al copero y al panadero, Dios sabe, Dios puede. Así frente al Faraón, al dueño de todo Egipto, a una persona que hasta era adorada como Dios, ahora Él puede explicar el sueño. ¿Por qué puede dar un testimonio tan firme? Dios puede. Frente a la persona que obviamente tenía todo el poder de matarlo también, si estaba defraudado con él. Porque toda su vida estuvo hablando de Dios. Le habló a Potifar, a la esposa de Potifar, habló en la cárcel y ahora era normal para él hablar de Dios. Sea donde sea, cuando sea, frente a quien sea. No tenía vergüenza de hablar de Dios, dar testimonio de Dios aún frente al faraón. Y ahí el faraón le cuenta el sueño y le explica o le da la interpretación. Y que estos 2 sueños significaban 7 años, 7 vacas, ¿sí? 7 años. 7 años de muchísima fertilidad en Egipto. Abundancia, pero sobreabundancia. Pero luego vendrían 7 años de las vacas flacas. Y ahí viene inclusive nuestro dicho, estamos en los años de las vacas flacas. Que no se podía sembrar nada, no se cosechaba nada, o sea, pérdida en todos lados. Entonces, el esclavo, el que había salido de la prisión frente al emperador, le dice, mira, te aconsejo a que busques una persona inteligente, una persona sabia, que junte en los 7 años de abundancia, junte lo más posible, junte muchísimo, que sea previsor, que sea un tipo que sepa ahorrar, administrar, y junte lo más posible, porque después van a venir 7 años y todos se van a morir de hambre si no hacen eso. Eso lo vemos allí en los versículos 30 o 38 en adelante. Y ahí es increíble lo que hace este faraón. O sea, un esclavo, un prisionero, le da un consejo. Y ahí Faraón le dice, bueno, ¿a quién más tenemos? Quedó tan impresionado por el testimonio, por la integridad, por la confianza de este muchacho. Bueno, joven ya, tenía 30 años en ese momento. Que dijo, ¿no tenemos a otro mejor que a vos? Y lo puso como segundo sobre todo Egipto. El más importante después del faraón. De esclavo, de preso, a vicepresidente. ¡Wow! ¡Qué ascenso! ¿Por qué?
Hay un principio bíblico que se cumple allí. El que es fiel en lo poco, Dios le puede dar más. Yo honraré a los que me honran. Por eso, fiel en lo poco, querido. En tus estudios, en tu trabajo, con tu jefe, en tu casa. Fiel en lo poco y Dios te puede dar más. Fiel en tu iglesia. A mí me toca dar la leche a los chicos. Bueno, que sea con vasos bien limpios, con una sonrisa en la cara. Fiel en lo poco, Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. Y quién sabe si a uno de estos chiquitos lo llevas a Cristo. ¿Te exaltó? Te exaltó. Pero volvamos al Salmo 105 para terminar. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios lo exaltó? Veíamos propósitos en su humillación, pero también en la exaltación hay un propósito. Ahora soy rey, tengo el segundo carro más lindo de Egipto. O sea, un carruaje, me imagino, como el lujo que tiene que haber sido. Todos se tenían que arrodillar frente a José. ¿Cuál era el propósito por el cual tenía que estar allí? Hasta le cambian el nombre. Y el nombre significa algo así, o es lo que se supone, que es preservador de vivientes. Safnat Panea, nombre egipcio. Preservador de los vivientes. O sea, ¿en qué se convirtió José? En Salvador. En Salvador de miles y miles de personas de Egipto y luego inclusive su propia familia. Para eso Dios lo había llevado a Egipto. Tenía un propósito, salvar a la familia de José, a su propia persona, a José y su familia, y luego a todo Egipto del hambre. ¿Cuál será el propósito con tu vida? ¿No escuchaste ya? ¿Ayer? Llevar el evangelio a los que te rodean. Tenés un propósito en la vida. Llevar el mensaje de salvación para que muchas personas en tu entorno, en tu colegio, tus compañeros, tu familia, tus amigos, vecinos o lo que fuera, donde el Señor te haya puesto, allí ser luz. Salvar. Obviamente vos no lo puedes salvar, pero mostrar un Dios grande, así como lo hizo José. Dios, Dios, Dios sobre todas las cosas. Y Faraón creyó en ese Dios. Aceptó su consejo. Y pudiste salvar a muchas personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el propósito central de la humillación y la exaltación era la salvación de personas. En el Salmo 105 hay otro propósito. 22. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese. Evidentemente en Egipto había corrupción. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Había corrupción, entonces que reprimiese a los grandes. Él estaba por encima de todos. Entonces pudo poner orden. Aún en la política en Egipto. Ahora algo más interesante todavía. La segunda parte del 22. Y a sus ancianos enseñara sabiduría. ¿De dónde estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? De Egipto. José, el joven de 30 años, tiene que enseñarle sabiduría a los sabios de Egipto. Ustedes saben que Egipto se destaca justamente, el antiguo Egipto. En el tiempo que vivía José, empezaron a construir las pirámides. Y en ese tiempo estaba José. Y que le enseñara a los sabios. ¿De dónde venía esa sabiduría? Divina, por supuesto. O sea, era el premio Nobel de la época. No tenemos idea porque no hay registros de eso. Pero ¿quién no habrá enseñado José por la sabiduría e ilustración divina a estos sabios de Babilonia? ¿Quién sabe si no estuvo presente en la construcción de alguna de esas construcciones fabulosas de los egipcios? La arquitectura, la astronomía. Los egipcios eran fenomenales en ello. Y eso lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia. Infinidad de creyentes científicos. Y podría nombrar una gran lista, centenares de científicos con los más altos títulos que da el mundo. Premios Nobel y cosas por el estilo. Que descubrieron cosas trascendentes. Albert Einstein, Newton, Galileo Galilei. Y podría Copérnico, Kepler, Bacon, Pasteur, etc. Grandes científicos, mucha sabiduría. ¿De dónde? De Dios, por supuesto. De Dios. Enseñarle la sabiduría a los sabios, otra propuesta. ¿Por qué estás acá? Dios quiere cambiar tu vida y cuando te acercas mucho a Dios, Dios tiene un propósito maravilloso con tu vida. No sé a dónde te va a llevar, no sé cuáles son los planes que Dios tiene contigo, pero son fenomenales. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras,
que Él preparó de antemano que tú anduvieses en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las tenés que descubrir. Pero tenés que estar bien cerca del Señor y aún caminos de humillación que te lleven a buscarlo más a Él, identificarte más con Él. Allí encontrar el propósito de tu vida. Estar orando, Señor, mostrame cuáles son las obras que vos querés que haga. Y no hay límite para el obrar de Dios. Pero la función principal tuya y el objetivo principal por la cual Él te salva es para que seas Safnath Paneah, preservador de almas, que pueda llevar a muchas almas a los pies del Señor. Esto debería ser tu propósito principal. Camino de humillación, camino de exaltación, siempre tiene ese propósito. Glorificar a Dios, no uno mismo. José no, ¿acaso el jefe? No. Enseñar sabiduría, ayudar a la gente en cosas prácticas, poner en orden cosas quizás, pero sobre todo, alcanzar a otros con la salvación que tenemos en Jesucristo. ¿Hay un propósito más grande? Por supuesto que no. El que empezó la buena obra en vos, la quiere concluir. Déjalo obrar. Aunque sea por pruebas. Acuérdate, son exámenes y vas avanzando. Y va a llegar el momento que Dios te va a usar en gran manera. Te vas a convertir en un héroe de los buenos para su gloria. Oramos. Dios, gracias por tu palabra y este ejemplo tan precioso de este joven que, aunque tuvo que pasar por situaciones muy, muy difíciles, realmente humillantes, degradantes, dolorosas, difíciles de soportar y ni que hablar de entender, pero vemos que tú tenías un plan con su vida. Lo fuiste formando allí como esclavo, lo fuiste preparando en su responsabilidad, en saberse ordenar el trabajo, en tratar con personas. Y en la cárcel hizo el secundario o la universidad cuando el copero lo olvidó. Y así estuvo preparado para enfrentar el mayor reto que muy pocos hijos tuyos han llegado a ocupar: ser el líder de toda una nación y sobre todo salvar a miles y miles de personas. Gracias, Señor, que tenés un plan con cada uno de los que estamos aquí. Gracias que es un plan maravilloso, un propósito glorioso. Señor, sigue trabajando en nuestras vidas. Y si es a través de pruebas, Señor, que podamos ir aprobando. Si es a través de la exaltación, que te podamos exaltar a ti, glorificar a ti. Y ser el móvil, el canal, el instrumento para la salvación de muchas almas. Hay tantos a nuestro alrededor que se pierden. Señor, que podamos llevarles tu gloria, llevarles tu salvación. Usa cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.